Economía. Benzini con todo. Bueno, antes de empezar nuestra próxima entrevista, dos noticias que acaban de aparecer en CNN en pantalla en vivo. Dice que Trump dice, la guerra con Irán está cerca de terminar. También tenemos que dicen que, bueno, que ya van a llegar a algunos acuerdos, que están circulando todos los barcos navegando por el estrecho de Hormuz con total liberación, sin ningún tipo de trabas. Así que bueno, eso nos da contexto para empezar nuestra entrevista. Para mí siempre es un lujo, un placer tener a nuestro amigo economista, especialista en petróleo, José Toro Hardy, eminencia en el tema. José Toro Hardy, ¿cómo está? Bueno, bienvenido. Qué gusto de conversar. Encantado a todo tu equipo también. Saludos. Bueno, muchas gracias. A tu público. Y fíjate, gracias. Bueno, nosotros, fíjate que las noticias son muy dinámicas, lo que está pasando y todo lo que es el tema petrolero. Estas dos noticias cambian un poco el panorama y hay un termómetro que yo uso, que son las bolsas de valores y lo que son las acciones y la confianza del inversionista. Vemos todo que ha subido en estos días y vemos que el precio del petróleo ha bajado, aunque está subiendo un poquito en este momento. Por favor, tu interesante opinión sobre el tema del petróleo, Irán y Venezuela, por favor. Bueno, mira, cada vez que ha habido algún problema en el mundo islámico productor de petróleo, no podemos ir tan atrás como la primera caída del Shah de Irán en el 53, la nacionalización del canal de Suez en el 56, la guerra, cada una de esas oportunidades, el mundo desvió la mirada hacia Venezuela. Y no siempre subieron los precios del petróleo, pero lo que sí ocurrió siempre es que vinieron inversores fuertes a Venezuela. Ese es exactamente el panorama al cual nos enfrentamos. Lo que está ocurriendo en el canal de Suez se va a resolver, porque siempre se terminan resolviendo. No será el último problema, porque son problemas que vienen desde el alba de la historia. Pero, sin duda alguna, esto despierta interés en invertir en Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, que tiene una posición geográfica ideal en el hemisferio occidental y que históricamente, hasta hace algunos años, había sido considerado como el abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo. Esa es una posición que tenemos que recuperar. Hablas de inversiones fuertes, también porque los compradores fuertes necesitan ese petróleo, es la cercanía y lo fácil que es trasladar el petróleo venezolano hacia el mundo. Claro, de hecho nosotros estamos aquí a 4 o 5 días en tanqueros del Golfo de América, del Golfo de México, como quieras llamarlo, donde hay una cantidad de refinerías importantes y en general en los Estados Unidos que están diseñadas como un traje a la medida para las características de los crudos venezolanos. Entonces a nosotros nos resulta muy conveniente. Cuando tú me hablas de exportar petróleo al Golfo Este, como quieras llamarlo. El Golfo Este. Como quieras llamarlo. Bueno, son esos 4 o 5 días de navegación, pero ese mismo tanquero tarda como 45 días en llegar a China. Evidentemente claro, nos conviene. Y pasando quizás por Panamá o dándole la vuelta al mundo, tienes razón. Exactamente. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros podamos recuperar este mercado, que además es el que mejor paga. Sí, ¿cómo ves la liberación de algunas de las sanciones? Bueno, nos están dando licencias, la 56-57, que da los FAC ayer, para que se puedan hacer transacciones de los bancos centrales y los bancos nacionales, entre otras. Bueno, mira, yo las veo todas como necesarias, pero todavía no suficientes. Muy bien. Yo creo que es indispensable, es un paso correcto, pero todavía de lo que estamos hablando es de flexibilización de sanciones, más que de eliminación de sanciones. Por ejemplo, las sanciones del Banco Central de Venezuela fueron flexibilizadas, pero todavía nada más, pues todavía están sometidas a control, sí, claro, de los Estados Unidos. Bueno, es que no han pasado sino 4 meses desde que tuvimos este cambio en Venezuela, cambio político innegable, pero fíjate que todo va súper acelerado, me parece a mí. Apenas 4 meses tenemos nuevas leyes de hidrocarburos, otra vez, de minerales críticos. La ley de hidrocarburos, y vuelvo a pensar que es necesaria, pero no suficiente. Es que casi todo lo que está pasando va por el camino correcto. Es necesario, pero todavía le falta. Le falta más seguridad jurídica. Y los inversionistas para eso es fundamental. Porque estas empresas tienen que empezar por convencer a sus accionistas. Y convencer a los accionistas implica, por decir, ustedes tienen la seguridad jurídica garantizada, y eso es lo que es indispensable. Pero yo creo que el camino que vamos es el correcto. Muy bien, me gusta esa opinión. También te quería preguntar, porque el crudo, tú manejas muy bien este tema,
que es el crudo Merey. La última vez que estuvimos aquí en el programa, nos hablabas que el crudo Merey, las exportaciones de Venezuela, por eso hablas del Golfo de México o Golfo de América, como se llame. o como se llame, que hay una cantidad de refinerías que están construidas, hechas para el petróleo pesado, crudo pesado venezolano, a lo igual que tenemos en Citgo en distintas partes en Estados Unidos. Este crudo Merey, explícanos un poco de dónde sale. Ok, a ver, estamos hablando de grados AP y la combinación. Los crudos venezolanos son crudos pesados y son crudos ácidos, que es lo que nosotros producimos fundamentalmente. Pero ¿cuál es el que a nosotros más nos interesa? A nosotros nos interesa aumentar la producción de los crudos de la faja petrolífera del Orinoco. Es la mayor acumulación de petróleo del mundo, pero es un petróleo extra pesado de muy mala calidad, con mucho azufre, con mucho vanadio, con muchos residuos metálicos. Desde que se adelantó aquella apertura petrolera en la segunda mitad de la década de los 90, se dieron grandes incentivos a las empresas que vinieron en asociaciones estratégicas para que desarrollasen la tecnología necesaria para poder transformar aquella faja en crudos económicamente explotables. Eso es una faja inmensa, es la mayor acumulación de petróleo in situ que existe en el mundo, pero hasta ese momento no era económicamente explotable. Allí se desarrollaron 4 tecnologías diferentes en las 4 plantas mejoradoras de crudo que por primera vez nos permitieron transformar aquello en reservas probadas. Entonces fíjate lo que pasa, Pedro, que esto es interesantísimo. En 1975, cuando nacionalizamos la industria petrolera, si tú dividías las reservas totales de crudo convencional, económicamente explotables de Venezuela, entre la producción de ese año, teníamos petróleo para apenas 17 años. Todas las políticas petroleras de Venezuela fueron diseñadas sobre la base De 17 años. de que el crudo era escaso. Eso era lo que decía Pérez Alfonso cuando decía no produzcan más porque esto nos acaba. Eso es lo que decía Oslar Pietri cuando dice vamos a sembrar el petróleo porque se nos acaba. La idea que teníamos es que nos iba a durar poco tiempo. Pero una vez que tú incorporas la faja petrolífera como reserva probada, fíjate lo que ocurre. Hoy en día tenemos 304.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo. Y ¿Las más grandes del mundo? Las más grandes del mundo. Si tú divides esa reserva entre la producción anual, estamos produciendo, digamos, 1 millón de barriles diarios, o sea, 365 millones al año. Si alguien tiene una calculadora, por favor, háganlo. Si tú divides 304.000 millones entre 365 millones al año, eso te da 832 años. No pueden ser las mismas políticas petroleras que se aplicaban cuando tú creías que tenías petróleo para 17 años que cuando sabes que tienes para 832 años. De manera que es indispensable que Venezuela ajuste sus políticas petroleras a su nueva realidad. ¿Y cuál es su nueva realidad? Su nueva realidad es que la única manera de explotar eso es con grandes inversiones. Pero está claro que el Estado venezolano carece de los recursos para hacer esas inversiones. Por lo tanto, tenemos que pensar en buscar inversiones privadas. Y buscar inversiones privadas implica dar seguridad jurídica, implica todas esas cosas que venimos comentando, que se está transitando, pero que todavía no es suficiente. Bueno, estamos con José Toro Hardy, economista especializado en petróleo. Al regreso, José, porque tengo que hacer una pausa, vamos a hablar también sobre el bloque que tiene Exxon y Conoco, que están explotando Starbucks, y cómo podemos beneficiarnos y hacer una relación diplomática entre Venezuela, Guyana y trabajar en conjunto. Ya regresamos con más para ustedes. Escuchemos al tema de Flashdance con What a Feeling y Irene Caras. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
2:27, seguimos aquí entrevistando al doctor José Toro Hardy. Bueno, estábamos hablando sobre lo que es el bloque que tienen Exxon, Conoco y Chevron. Ahora está evaluando también el papel del renacer petrolero de Venezuela, vamos a decir energético, ahora nos explicas por qué. Y lo que están buscando es impulsar la explotación de petróleo no solamente en Venezuela, sino que necesitamos para hacer ese crudo Merey que nos explicaba, crudo liviano, y con eso tener esa mezcla de crudo Merey que se necesita para la refinería. A nosotros nos interesa mucho que las empresas que están produciendo petróleo en Guyana inviertan también en Venezuela, independientemente del diferendo que podamos tener con ellos, que se resolverá por las vías que tenga que resolverse. Pero tú sabes lo que pasa, 2 crudos provenientes extrapesados de la faja petrolífera del Orinoco, tú mezclas con un barril de crudo liviano de 30 grados API de Guyana y tienes el equivalente al crudo Merey. Perdón, se me disparó que una inmedín. Pues mira, eso es precisamente el tipo de crudo que más consumen las refinerías en los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, es importante, son dos crudos que se complementan. Tuvimos problemas con Starbucks porque estaban explotando. Es una zona que no está delimitada, que es venezolana o no. ¿Eso pasa para otra etapa? ¿Vamos a tener mejores relaciones diplomáticas? Sí, yo por eso te digo, independientemente de cómo se resuelva el diferendo, yo estoy hablando en términos petroleros exclusivamente. 2 barriles de crudo extrapesados de la faja del Orinoco y un barril de crudo de 30 grados API de los que se explotan en Guyana, en el Bocas, nos dan una mezcla que es la que consumen las refinerías americanas. Entonces a nosotros nos conviene tener aquí esas empresas que están allá, bueno, también están aquí y ambas se llevan el petróleo y lo mezclan donde quieran. Por ejemplo, en Trinidad. En Trinidad era un país que tenía mucho gas, pero se le ha acabado el gas. Y tienen grandes instalaciones hoy en día ociosas, uh-huh, que ya no están, y son ideales. Y se pueden movilizar. Se pueden utilizar para estas cosas. Bueno, tenemos el Campo Dragón, que nuevamente dieron licencia para Shell, para que lo explote Venezuela y con Trinidad. Exactamente. ¿De qué estamos hablando? De una explotación en áreas marinas, en el borde de las áreas con Trinidad. La Shell está muy interesado en producir allí ese gas, pero por supuesto lo van a procesar en Trinidad, en estas instalaciones, de una forma más barata de hacerlo. Y nos conviene a todos, pues. Uh-huh. Ahora, pregunto ya una manera más amplia de ver la nueva Venezuela. Una Venezuela no petrolera, sino energética. Una Venezuela con recursos, hasta con minerales críticos, que no estaban contemplados. Tenemos leyes y todo, que tú hablas de seguridad jurídica, pero creo que todo esto va sumando y ayuda. ¿Cómo ves tú esta Venezuela del futuro? Es que, mira, a mí no me gusta hablar de una Venezuela petrolera, porque eso suena a ser dependiente de un solo sector, que es lo que nos ha pasado, son los errores que hemos cometido. Yo quiero hablar de una Venezuela energética. Te voy a decir por qué. Nosotros somos un país especialmente dotado para cualquier cosa que tenga que ver con energía. Por ejemplo, las mayores reservas de petróleo del mundo y las 6ª mayores reservas de gas, eso es energía termoeléctrica. Pero tenemos energía hidroeléctrica. El Caroní es uno de los ríos más caudalosos del mundo. Ahí está el Guri y todas las demás represas que lo acompañan. Ahí se puede producir energía muy limpia y barata en grandes cantidades. Pero tenemos energía solar. Tú te imaginas, el sol cae casi verticalmente sobre Venezuela. Alemania ha desarrollado mucho la energía solar, pero allá tienen 190 días al año aprovechables para energía solar. Aquí tenemos 300. De manera que aquí somos un país ideal para producir energía solar. Energía eólica. Las costas de Venezuela son donde más potencial tiene la energía eólica de toda Latinoamérica. ¿De qué otra que vamos a hablar? Vamos a hablar de hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? Es agua, y en nuestro caso agua dulce. Tenemos las 6ª mayores reservas del mundo, agua dulce, en la cual, sometido a un proceso de electrólisis, tú separas los átomos de hidrógeno de los átomos de oxígeno. Y resulta que el hidrógeno no solo es el material, la materia más abundante que hay en la naturaleza, sino que es el combustible del futuro. El hidrógeno verde es el combustible del futuro. Y muchos países como Chile están empeñados en desarrollarlo. Muy bien. Bueno, mira, ya para concluir, gracias por esa... ¿Cómo ves a la Venezuela comparado al petróleo, que hablabas hace poco de Arturo Uslar Pietre, que vivieron sembrar el petróleo? ¿Todavía es posible? Antes sí hablaban realmente de sembrar el petróleo, convertir
esas divisas, esas petrodivisas, en sembrarlas. Pero ahora sembrar el petróleo es invertir en en nuevas empresas. Tú sabes la Venezuela que yo avisoro, en la que Ajá. quiero creer, en que todas esas grandes empresas que en el mundo necesitan de energía vengan a instalarse en Venezuela. Hablábamos hace un rato de la inteligencia artificial. ¿Qué necesita la inteligencia artificial? Es gran consumidora de energía. Por cierto, también, Exacto. también necesita mucha agua porque produce mucho calor. Bueno, tú te imaginas grandes data centers ubicados cerca del Guri o a lo largo del Orinoco, almacenando y procesando datos que después son enviados a la nube. Increíble. Óyeme, es que tenemos un país ideal. Entonces ya no es que vamos a depender del petróleo, vamos a depender de la energía. Y energía es lo que nos sobra. Excelente. Bueno, José Toro Hardy, 1.000.000 de gracias por estar aquí. Siempre aprendemos y siempre con esa visión optimista que tienes de Venezuela. Muchas gracias. No, a la orden siempre, un gusto. José Toro Hardy, economista especializado en petróleo. Vamos a una pausa y regresamos con más para ustedes aquí en Pensini con todo en Éxitos.